bonito día, soy Antonio Segovia y hoy en las noticias amanecimos con los analistas comentando que el déficit fiscal será de 4.9 para el 2024. ¿Pero qué es el déficit fiscal? Un ejemplo simple, tenemos 10 pesos de ingresos fiscales, pero tenemos gastos del sector público por 15, la diferencia de esos 5 pesos es el déficit, pero ¿cómo miden ese déficit fiscal? Como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Y qué es el Producto Interno Bruto? Pues todo lo que genera, toda la producción de bienes y servicios que generan un periodo de tiempo. En este caso sería 2024. ¿Qué es lo que resalta? Lo interesante, los analistas compartían de que medirlo como porcentaje de PIB puede ser un poquito engañoso, sino medirlo como los ingresos tributarios, que se reflejaría lo que realmente sería. Viendo algunos datos históricos, para el 2019 el déficit fiscal fue de 2.33, para el 20 4.41, para el 21 3.88 y para el 22 4.43. Pero para este año se está programando que será de 4.9 para el año 2024. Algo que nos afecta, hay dos temas que también se compartían. Con relación a las obras, se iba a destinar mucho presupuesto, muchos recursos para las obras que se están haciendo como el Tren Maya y otras de gran envergadura para nuestro país. Un concepto que compartíamos es sobre la obra pública productiva, generando o yendo bajo la línea de esta perspectiva. Cuando una obra genera más ingresos o más riqueza, podemos decir o podemos catalogarla que es una obra pública productiva. Hay dos cosas que pasan cuando el gobierno gasta. En primera instancia, se espera que estimule la economía, la demanda agregada, o sea, que se consuma más. O sea, la demanda agregada lo mueve el Estado por medio de su gasto. Y la segunda, que genere más riqueza. ¿En qué sentido me estoy refiriendo? De que esta obra genere más recursos, más empleos, no solo sea una obra permanente, que en lugar que genere ganancias públicas o ganancias de interés social, solo genere gastos. Un ejemplo sencillo, una obra grande, en lugar que genere superávit, genera siempre déficit. O sea, para mantener esta obra que ya está entregada a la población, genera mucho más gastos de lo que puede ingresar. Eso podemos catalogar como una obra que no es productiva. ¿Qué se espera para que la economía esté sana? Que esta obra, aparte que estimuló la demanda agregada, se espera que pudieran generar también mayor riquezas, que no tenga déficit en su operación. Pero también el déficit, hay algo interesante que también, ¿cómo se puede financiar? ¿Cómo se puede financiar? Bueno, en tres maneras. Uno, pues la deuda. De algún lugar tiene que salir este 4.9 de déficit fiscal para el 2024, ya sea deuda, imprimiendo por el Banco Central más dinero, o por el otro lado también se puede generar por medio de aumento de los impuestos. Esto es algo, aquí estaba con mis apuntes y se me estaba revolviendo, pero si no aumentamos impuestos, nos endeudamos o imprimimos papel. Cualquiera de los tres aspectos son tres aspectos que tal vez no son deseables. Aumentar impuestos, nadie quiere que nos cobre más impuestos. Dos, endeudarnos de una u otra forma puede ser el camino más fácil, menos complejo, pero a la larga también, tarde o temprano, alguien tiene que pagar esa deuda. Se tiene que elevar impuestos o de alguna estrategia que pueda llevarse a cabo. Entonces, importante en este análisis que este déficit fiscal hay que tener mucho cuidado. Y aquí voy entrelazando algunos aspectos. También cruzaban y comentaban, hablando sobre las finanzas públicas, que ahora estamos llegando, el 10% de la población ya es adulta mayor, que se tiene que sostener. Es algo que se debe de hacer como justicia, y es cierto, han producido a su nivel, pero es una carga que tenemos que nosotros preparar el camino. El sistema de pensiones o todo para poder generar ese recurso también va a ser un desafío para el país, y se va a generar, y se puede generar una bola de nieve. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hablamos de finanzas públicas, porque sí afecta. ¿Cómo afecta? Y aquí quiero aterrizar esta idea.
Si recurrimos a tanto déficit fiscal y después endeudamiento, pago de intereses, nuestra economía se va a volver poco productiva. ¿Por qué? Porque tenemos que destinar, y esto es lógico, más recursos tributarios o ingresos tributarios para pagar el servicio de la deuda. Y esto va a implicar que la inversión pública productiva va a disminuir. Una economía donde no hay inversión se estanca porque ya no puede generar más capital para poder generar más empleos y mayor producción. Una economía obsoleta que no invierte, su stock de capital va disminuyendo y va cayendo su posibilidad de ser productivo, rentable y generar riqueza. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y cierro ahora sí definitivamente con esta reflexión. ¿Importa qué gobernante elegir? Sí importa. ¿Importa qué tipo de estrategia económica va a seguir? Sí importa. ¿Por qué? Porque nosotros que vamos creciendo, el sistema de pensiones o la economía o las finanzas públicas no van a alcanzar. Nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros tendrán un país poco productivo y con más carencias. Entonces tenemos que generar un escenario que sea positivo. Entonces, ¿cómo elegir al mejor candidato? Bueno, ese es otro tema de otra cápsula que también me apasiona, me interesa. No podemos inferir, podemos escuchar analistas expertos en la materia y podemos sacar conclusiones. Ahorita nomás me resta decir, ¿importan las finanzas públicas? Sí importan. ¿Importan también el nivel de tributación? Sí importa. También, entre paréntesis, somos uno de los países que tributa menos. Y decimos, bueno, es tan pesada los impuestos que nosotros nos hace tan difícil, pero en realidad en todo el mundo somos los que menos tributamos. Hay muchos factores. ¿Se requiere una reforma fiscal, como decían los analistas? Sí, una reforma fiscal se requiere, pero decían, ninguno de los candidatos va a hablar sobre una reforma fiscal, porque ¿qué implica? Recaudar más o hacerlo más eficiente. Reflexión. La economía en su conjunto importa, sí, nos afecta, sí. Quien dirija la economía del país importa, sí, importa mucho porque pone el escenario en el cual vamos a desenvolvernos y vamos a generar más empleos o vamos a generar nuestra riqueza o vamos a generar nuestros negocios.